Hace unos pocos días, Valverde, capitán del Real Madrid, terminó en el hospital, inconsciente, con la cabeza abierta y puntos de sutura, por un supuesto puñetazo de su propio compañero de vestuario, Aurelien Tchouaméni, quien acaba de hablar hoy, por primera vez, delante de las cámaras después de dicho incidente. Y lo que ha dicho ha dejado a media Europa con la boca abierta. Quédate porque te lo cuento a continuación. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia de cómo el club más grande del mundo se rompió por dentro. Y de cómo el silencio, por fin, se ha roto. Tchouaméni está ahora mismo concentrado con la selección de Francia, preparando el Mundial. Tras semanas callado, semanas dejando que toda la prensa contara su versión por él, semanas siendo, para millones de aficionados, el villano de esta historia. Dale a suscribirte si crees que el Real Madrid tiene que volver a ser el club más grande del planeta, donde todos los jugadores reman en la misma dirección y van a una. Porque lo que te voy a contar es justo lo contrario de eso. Empezamos. Retrocedamos. Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid. Tramo final de una temporada para el olvido. Segundo año seguidos sin un solo título grande. Un vestuario tenso, eléctrico, a punto de estallar. Y un jueves cualquiera, estalla. Lo que pasó dentro de ese vestuario fue tan grave que saltó a los titulares de medio mundo. Dos centrocampistas del Real Madrid, dos pilares, se enzarzan en una discusión acaloradísima durante el entrenamiento. Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, y de repente el caos. El uruguayo se golpeó la cabeza contra una mesa. Quedó inconsciente. Necesitó puntos de sutura para cerrar la herida. Hospital. Traumatismo cráneoencefálico. 15 días de baja. Valverde, uno de los capitanes, una de las almas de ese vestuario, acabó en una cama de hospital con la cabeza abierta. Y aquí viene la pregunta que incendió España. ¿Cómo llegó esa cabeza a esa mesa? Porque la versión que corrió como la pólvora fue que a Valverde lo tumbaron. Que a Valverde le pegaron. Escucha lo que dijo en televisión Mario Cortegana, periodista de The Athletic, una de las voces más respetadas en la información del Madrid. Al que le pegaron fue a él. Fue a Valverde. Pero es que Cortegana fue más allá. Reveló que esto no fue un calentón de un día, que era un polvorín que llevaba meses cociéndose, y soltó una frase que lo explica todo. Que Valverde, cuando le tocaba en el mismo equipo en los entrenamientos, le decía a Tchouaméni: tienes suerte de que nos haya tocado juntos. Y que eso era una constante en todos los entrenamientos, que acababan desembocando en eso. ¿Te lo imaginas? Día tras día, roce tras roce, pique tras pique, hasta que un día la mecha llegó al final. Y espera, porque la cosa no se quedó entre ellos dos. Esa misma semana, en la previa nada menos que de un clásico contra el Barcelona, el vestuario del Madrid era un campo de minas. Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger tuvieron también un entredicho. Se hablaba de enfrentamientos que involucraban a Mbappé, a Dani Carvajal, a Rüdiger, a Carreras en las últimas semanas. Se rumoreaba que varios jugadores ya ni se hablaban con el entrenador Álvaro Arbeloa, con la plantilla dividida y enfadada. Esto ya no es una pelea. Esto es un club entero descomponiéndose por dentro. El club más laureado de la historia de Europa convertido en un avispero. ¿Y el castigo? Aquí es donde el Madrid intentó tapar el incendio con una manta. El club impuso una sanción económica de 500.000 euros tanto a Valverde como a Tchouaméni, pero no aplicó ningún castigo deportivo para no afectar al plantel. Y ahora viene lo bueno, porque mientras todo esto explotaba en los periódicos, había un gran silencio. Un protagonista que no decía absolutamente nada. Valverde sí habló a su llegada a Uruguay, dijo aquello de que se sentía muy bien, que estos obstáculos ayudan a crecer. Diplomático, medido. Pero, ¿y el otro? ¿Y el señalado? ¿Y Tchouaméni? Nada. Mutismo absoluto. Semanas dejando que el mundo lo juzgara sin escuchar su versión. Hasta hoy, porque hoy en Clairefontaine, en la concentración de la selección de Francia preparando el Mundial, Aurelien Tchouaméni se sentó delante de toda la prensa. Y rompió el silencio. Por fin. Y lo primero que hizo fue dejar claro por qué hablaba ahora. Quería aclarar ciertas cosas porque no había tenido la oportunidad de hablar de ello y este es un buen momento para hacerlo antes de pasar definitivamente a otra cosa. Traducción. Tengo algo que decir, y lo voy a decir aquí, lejos de Madrid, con la camiseta de Francia puesta. ¿Reconoció que pasó algo? Sí, evidentemente, pasó algo, todos lo habrán oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes. Ahí lo tienes. Admite que algo ocurrió. Pero suelta la primera bomba, que se exageró, que se desbordó, que se hizo gigante solo porque era el Real Madrid. Pero agárrate, porque lo más fuerte viene ahora. La frase que millones esperaban. El desmentido directo a la acusación que lo convirtió en villano. Escucha bien lo que dijo Tchouaméni sobre los supuestos puñetazos. He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso.
Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página. Tchouaméni acaba de negar, delante de toda Francia, haber pegado a Valverde. Pero fíjate en lo que no dice. No voy a entrar en detalles. No entra en detalles. ¿Por qué no? Si no pasó nada, ¿qué detalles hay que esconder? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Y luego soltó la frase más reveladora de toda la rueda de prensa, la que retrata cómo funciona un vestuario por dentro. Pasan muchas cosas en un vestuario que no tendrían por qué salir en la prensa. Pasan muchas cosas. No pasó esto. Pasan muchas. ¿Cuántas más, Aurelien? ¿Cuántas cosas más han ocurrido en ese vestuario esta temporada que jamás hemos sabido? Y entonces, cuando le preguntaron por su relación con Valverde y por el Mundial, ahí fue donde dejó el titular que recorre Europa esta noche. Porque Francia y Uruguay podrían cruzarse en el Mundial, en semifinales, o en la mismísima final. Y Tchouaméni dijo esto: Fede, tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay durante el Mundial, todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema. No hay ningún problema. El hombre que mandó a un compañero al hospital dice que no hay ningún problema. ¿Te lo crees? ¿De verdad te lo crees? Porque hay una fuente que dice justo lo contrario. Se apunta que tras el incidente no puede volver a aflorar la amistad entre ambos. ¿Eso es ningún problema? Atemos todos los cabos. Y dime tú si esto pinta a un club sano. Un capitán en el hospital con la cabeza abierta. Una acusación de puñetazos. $500,000 de multa a cada uno. Mbappé, Carvajal, Rudiger, Carreras, nombres y nombres salpicados por broncas internas. Un entrenador con el que media plantilla ni se habla. 2 años seguidos sin títulos grandes. Y el supuesto agresor saliendo hoy a decir, con la camiseta de Francia, que todo se exageró y que no pasa nada. ¿De verdad esto es el Real Madrid que todos conocimos? ¿El de los Galácticos? ¿El de las noches mágicas de Champions? ¿El de un vestuario blindado donde lo de dentro se quedaba dentro y todos iban a una? Yo no te digo lo que tienes que pensar. Te he dado las palabras exactas. La rueda de prensa, la multa, el hospital. Las piezas están sobre la mesa. Únelas tú. Cuando empiece el Mundial, cuando veas a Tchouaméni con Francia y a Valverde con Uruguay, y exista la posibilidad de que se crucen en una semifinal o en una final, acuérdate de este video. Si crees que el Real Madrid tiene que volver a ser el club más grande del mundo, ese donde todos los jugadores van a una, reman juntos y dejan las guerras fuera del vestuario. Suscríbete ahora mismo y dale a la campana. Comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿Tchouaméni dice la verdad o nos está contando solo la mitad de la historia? Nos vemos en el próximo. Cuídate.